Hola, somos el grupo Galimimus, los integrantes son Ángela Yepes, Exactamente. Marcela Urbano, Kimberly Caicedo, Cindy Arroyave. Bueno, ahora vamos a hablar del otro sensor de temperatura con el cual se va a medir la temperatura ambiental. Este es un sensor de temperatura infrarrojo que consiste en una termopila de referencia MLX 90614 de la familia Melexis. Eso es un sensor que viene integrado y ya viene digitalizado, es decir, no hay necesidad de hacer ningún acondicionamiento de señal. Se debe conectar directamente al Arduino, analógica, y con su respectivo código de ADC se podrá observar el cambio en la temperatura. Este sensor tiene una resolución de 0.1 grados centígrados con una precisión de más o menos 0.5 grados centígrados. Sin embargo, este sensor no existe ningún software que permita simular Arduino o, por ejemplo, Proteus no se encuentra. Entonces se decidió realizar la simulación con un termopar de tipo T, que es del que está hecho este sensor mencionado. Entonces aquí se puede mirar la termocupla, la que están viendo en la parte de la izquierda. Se puede ver la amplificación, puesto que a 100 grados centígrados tiene un valor de 4.27 milivoltios, entonces se hace una amplificación de ganancia 1000 simulada para que salga el valor de 4.7 voltios. En este momento no se va a visualizar el voltaje de salida, sino que directamente en la pantalla LCD que se tiene por acá en la parte derecha se va a visualizar el valor de la temperatura en la que está. Vamos a simular valores de temperatura en las que este sensor es más preciso, como es entre 20 y 40 grados centígrados, y eso pues es lo que nos interesa a nosotros en este analizador de incubadora. La configuración de la pantalla se realizó de la misma forma que pues se conoce: 4 pines de salida con su respectivo acondicionamiento, conexión a tierra, y un pin de entrada analógico con su respectivo código ADC. Entonces vamos a ver la simulación. Aquí podemos ver que en este momento se presentan 40 grados centígrados y en la parte de allá se visualizan 40 grados centígrados. A medida que yo disminuyo, 39, 38, 37, 36, 34, 33, 32, 31. Esos son los rangos en los que manejaría la temperatura. Este valor de temperatura se actualiza cada 5 milisegundos, entonces nos da una precisión mucho más alta. ¿Qué se requiere hacer con eso? Se requiere hacer 4 sensores más de la misma referencia, en las cuales se realice un promedio de salida que va a generar este valor de temperatura ambiental para evitar errores. La temperatura igual se visualizará en una sola pantalla, sacando el promedio de todas las temperaturas diferentes. El código se puede visualizar en la siguiente pantalla. Simplemente es definir qué pines de salida van a la LSD, definir mis valores de entrada, mis variables de entrada, y realizar la ecuación del ADC, como se puede observar en esta línea de código, y realizar el valor de temperatura, como se puede ver acá. 0.04 es el valor que nos dice que cada 0.04 voltios cambia por cada grado centígrado, que nos manda el sensor, partiendo no en 0 sino en 0.7 cuando existe 0 grados centígrados. Ok, ahora vamos a hablar del sensor de temperatura PT100. Antes que nada tenemos que saber que este es un sensor resistivo. ¿Qué queremos decir? Que al variarle la entrada, que va a ser la temperatura, nos va a salir una resistencia. Para lo que lo necesitamos en este momento, nos serviría más voltaje, por lo cual tenemos que hacerle un acondicionamiento a este sensor. Aquí vemos el sensor que
el simulador Proteus ya viene con la librería incluida. Entonces, tenemos que hacer varias partes. Iniciamos haciendo un divisor de tensión, ya que esta es una resistencia. Entonces, tenemos que escoger primero unos rangos de temperatura. En este caso escogimos de 0 grados centígrados a 50 grados centígrados. Con ayuda del datasheet, ya sabemos que a 0 grados centígrados nos va a dar 100 ohmios y a 50 nos va a dar 119,4 ohmios. Entonces, realizamos la ecuación, que es el voltaje de salida va a ser igual al voltaje de entrada, que en este caso va a ser 5 voltios, por la resistencia del sensor. En el caso de 0 grados centígrados va a ser 100 ohmios y en el caso de 50 va a ser 119,4 como lo vimos en el datasheet. Sobre lo mismo, la misma resistencia del sensor más otra resistencia para hacer el divisor de tensión. Esta resistencia no puede ser muy pequeña porque puede calentarse y puede aumentar los errores, pero tampoco puede ser tan grande porque hay que evitar el problema que haya una menor relación de señal-ruido. Bueno, en este caso escogimos que esa resistencia fuera de 1 kilo. Entonces reemplazamos los valores y vemos que a 0 grados centígrados nos va a salir un voltaje de 0,45 y a 50 grados centígrados nos va a salir un voltaje de 0,53 voltios. Como podemos observar, a una entrada 0 no nos da una salida 0, que es lo que estamos esperando. Para ello tenemos que eliminar ese offset, eso que nos estorba, para que ya nos dé 0. Entonces, aquí tenemos el sensor, ¿cierto? Ahora tenemos la resistencia para hacer el divisor de tensión. Le agregamos un capacitor para hacer un filtro pasa-baja y eliminar ruido. Y ahora vamos a hacer ese circuito para eliminar eso que nos estorba, ese 0,45. Entonces, cogemos la fuente que ya tenemos de 5 voltios para no usar otra, ya tenemos una. Y vamos a hacer un divisor de tensión para sacar el voltaje que necesitamos. Entonces, vamos a hacer la misma fórmula de un divisor de tensión y en este caso ya conocemos el voltaje que queremos que salga, lo que nos estorba, que es 0,45. El voltaje de entrada va a ser el mismo, 5 voltios, y en este caso escogimos uno de los valores de la resistencia, a R3, le vamos a dar el valor de 10 kiloohmios y despejamos R2. Al despejarla vemos que nos da un voltaje, nos da un resultado de 100 kiloohmios para que nos dé este voltaje. Entonces, reemplazamos, vamos acá a la simulación y podemos ver el voltaje que nos sale, 0,45. Listo, ya tenemos el valor que nos estorbaba. Ahora, a ambos circuitos le vamos a agregar un seguidor de tensión. ¿Por qué? Para hacer el acople de impedancias, para que no nos moleste eso. Y, como sabemos, tenemos que restar esos valores para eliminar ese offset que nos está estorbando. Para ello, usamos un amplificador diferencial. Entonces, vamos a hacer la fórmula del amplificador diferencial, que es el voltaje de salida va a ser igual a una resistencia sobre la otra resistencia, R5 sobre R4, lo que tengamos, por el voltaje sensado. Este voltaje sensado va a ser este que nos está saliendo aquí, menos el voltaje fijo, que es lo que ya tenemos aquí, el voltaje que va a estar fijo siempre, que es lo que nos está estorbando, el 0,45. Entonces tenemos que saber que estas resistencias, R5 sobre R4, va a ser nuestra ganancia, la ganancia del amplificador. Entonces, otra vez, para ambos casos, 0 y 50, reemplazamos. En 0 grados centígrados, el voltaje sensado va a ser de 0,45. Y el voltaje fijo, que es el que vamos a eliminar, es el mismo, 0,45. Bien, nos da 0. Ahora, para 50 grados centígrados, reemplazamos, a 50 nos da un voltaje de 0,53 menos el voltaje fijo, que es el 0,45, lo restamos y nos da un 0,0788. Ahora, vamos a despejar. Este pasa a dividir. Listo, tenemos
los 5 voltios pasan. Eso nos da un 63,45. Y en este caso vamos a darle un valor a unas resistencias otra vez. Le vamos a dar 2 kiloohmios el valor. Despejamos la otra, R5. Entonces este pasa a multiplicar y nos da que R5 tendría una resistencia, una resistencia de 126,9 kiloohmios. Entonces ahora vamos a la simulación y aquí tenemos 2K, 126,9K, 2K, 126,9K y tenemos la resta que está en el amplificador. Entonces lo que hicimos con esta fue que acá le pusimos 5 voltios. ¿Por qué? Porque queremos que en el valor máximo, o sea en 50, todo este condicionamiento nos dé un voltaje de 5 voltios. Cuando se hace una temperatura 50, tiene que salir 5 voltios. Entonces acá estamos viendo que está la temperatura en 0 y nos está saliendo este voltaje por la diferencia que hay aquí. No nos está dando exactamente lo que teóricamente debería dar, como podemos ver. Entonces eso es lo que estamos viendo ahí. Ahí tendríamos que hacer otra vez despejar las resistencias para acomodarlo. Entonces ahora vamos a subirlo a 50. Listo, 50. Ahí él empezó a subir. Y sube, y sube, y sube, y sube. Tiene que llegar a 5 o lo más cercano a 5 posible, según lo que vimos teóricamente. Esperamos hasta que estabilice. Y ya está lo más estable posible. Y vemos que nos da 4,9, prácticamente 5. Entonces ya tenemos el valor que queríamos, que nos saliera 5 voltios. Y listo, ya está el acondicionamiento del sensor. Bueno, ahora pasamos a explicar el sensor de ruido, el cual lo que hace es captar las ondas sonoras por medio de un micrófono capacitivo tipo electret, que es omnidireccional, lo que significa que capta las ondas en todas las direcciones. Este micrófono tiene una sensibilidad de más o menos el 2% y tiene un umbral de captación o de sonido de 50 a 15.000 Hz, que es el umbral que tenemos los seres humanos, el umbral de percepción que tenemos. Entonces, después de ser captadas las señales por el micrófono, pasamos a una preamplificación con una ganancia de 11, la cual podemos observar por medio del datasheet del amplificador utilizado, que es el LM358. Tenemos que para hacer una amplificación no inversora, aquí podemos observar que la ganancia es 1 más R2 sobre R1, siendo R2 en nuestro circuito de 10K y R1 sería de 1K. Por lo tanto, tendríamos una ganancia de 11. Podemos observar después de hacer esta preamplificación que ya puede pasarse directamente al Arduino. Pero también ya podemos observar la señal o la onda característica del micrófono, que es pues la onda senoidal dada por el sonido. Entonces, pasamos aquí a reproducir. Al reproducir podemos observar la onda que nos da el micrófono. Entonces, tenemos en esta parte de aquí, ya que Proteus como tal no maneja este tipo de micrófonos y en general no maneja micrófonos, entonces lo que se hizo fue en los lugares de la conexión de donde debería de venir el micrófono conectado, se conectó un generador de señales con el cual podemos ir cambiando el rango de la frecuencia que deseamos observar. Entonces aquí tenemos que con un rango de frecuencia de 1K que está dentro del rango auditivo, entonces podemos observar cómo la onda se genera. Entonces, si cambiamos
Para poderlo observar mejor, podemos cambiar aquí directamente en el osciloscopio. Y si queremos cambiar el valor de la onda, entonces pues, aquí ponemos una frecuencia de 100, con la cual pues podemos observar cómo también se muestra estos valores. Y ya como tal, pues esto sería como se puede observar la onda del sonido directamente en el osciloscopio. Bueno, ahora vamos a explicar la parte del sensor de humedad. El sensor de humedad, el que decidimos utilizar fue el HS1100, es un sensor de humedad relativa basado en una única celda capacitiva. Bueno, entonces ahora pues vamos a empezar un poco sobre el el sensor. Este es su rango de operación. Aquí son las temperaturas en donde opera mejor, unas características de este que también tuvimos en cuenta, y también decidimos utilizar este por varias recomendaciones y tesis que leímos para decidir por cuál irnos. Entonces también decidimos por uno que solamente se encargue de medir humedad, y porque hay muchos que vienen humedad y temperatura. Entonces, bueno, esa sería la curva de respuesta del sensor, lo cual es buena. Bueno, aquí. Entonces aquí es donde nos muestran como un esquemático sugerido para hacerlo. Siempre se recomienda que se utilice el 555. Porque porque necesitamos, en nuestro caso va a ser una configuración estable. ¿Por qué? Porque necesitamos que cuando esto varíe, él pueda coger esas variaciones y así decirnos en cuánto está el cambio, o sea, en cuánto está la frecuencia, porque sabiendo la frecuencia con esta tabla de aquí, ya uno sabe más o menos cuánto, bueno, no sabe más o menos, sino que con este valor uno sabe que la temperatura, que la humedad relativa está en cierto valor. Es decir, por ejemplo, si sabemos que la frecuencia está en 6.853, sabemos que la humedad relativa en ese momento es de 40. Entonces, ¿cómo lo configuramos nosotros? Para que nos diera el valor que queríamos, porque se recomienda que sea 10, ¿vale? Entonces, bueno, también se hicieron unos cálculos que se encontraron en el 555, esos cálculos son estos de aquí, ¿vale? Esta fórmula, para cuadrar estas resistencias que ustedes ven aquí, estas dos, para poder que nos diera. Entonces, bueno, despejamos la fórmula y nos da este resultado, que ya se ve aquí en la simulación. Entonces, aquí está la resistencia encontrada, la que supusimos, la batería. En el semántico, si se dieron cuenta, decía que uno tenía que variar podría variar entre 3.5 a 9 voltios, o a 12 voltios, perdón. Decidimos hacerlo con 5 porque por lo general los cálculos que hacen con el 555 es a 5 voltios. Bueno, entonces ahora vamos a correr la simulación. Esperamos a quedar. Acabo de resaltar que esta resistencia de acá, bueno, aquí es donde se va conectado el Arduino. Entonces, pues eso lo vamos a dejar hasta allí. Entonces vamos a usar el display. Aquí se ve medida. Y este timer está configurado para que nos muestre en frecuencia. Ahí está frecuencia y nos da esta frecuencia. Entonces, eso sería todo. No nos da exactamente lo que buscamos, pero pues nos da un valor que se puede corregir con algunos ajustes a las resistencias. Y bueno, eso sería todo. Gracias. Bueno, básicamente vamos a hablar de la parte del sensor de flujo. No se encontró mucha información acerca de sensores de flujo utilizados para la incubadora, entonces lo que hicimos fue plantear un sensor prefabricado por nosotros mismos, el cual utiliza un filamento de una lámpara, por ejemplo de las lámparas pequeñas de linterna. Estas lámparas incandescentes pues
internamente vienen con un filamento. Este filamento, pues primero la lámpara se le debe retirar el cristal protector para que el filamento pues nos quede expuesto al aire, y este sensor se va a someter a una fuente de corriente. Después esto se va a conectar a un comparador, pero bueno, básicamente cuando fluye corriente sobre el filamento, este se calienta y pues el flujo de aire que pasa sobre él lo enfría debido al efecto del viento sobre este sensor. Al enfriarlo, la resistencia de este sensor varía. Cuando varía la resistencia y tenemos una fuente, pues o sea, una corriente constante, la tensión que cae sobre el filamento cambia y el comparador detecta estos cambios pequeños debido pues al cambio de la resistencia provocados en este sensor. A la salida vamos a obtener una señal a través de un LED para evidenciar los cambios de tensión provocados por el paso del flujo de aire en el filamento. Ya si nos vamos a la parte de la simulación, pues básicamente en el diagrama vemos la fuente de corriente, la cual diseñamos por medio de un regulador de voltaje 7805, que se configura pues como una fuente de corriente y se utiliza el valor de R1 y R2 que vemos acá de 100 y 470 ohmios para ajustar la corriente a más o menos unos 50 y 60 miliamperios. Luego esta corriente pues fluye a la lámpara, recordando que esta lámpara debe ser sin el cristal protector para tener el filamento expuesto, y esta corriente que va a la lámpara, pues la salida de esta tendrá una tensión que pasa a un comparador, el cual se hizo con un LM339. Este va a recibir una de las entradas de la tensión y en la otra va a tener una red resistiva variable que realizamos con un potenciómetro de 100K. Ajustable para que pues con este se genere una tensión de referencia. Es todo esto con el fin de que cuando pues haya un cambio de tensión en la lámpara, esa tensión sea inferior a la que se ajusta de referencia, y así poder tener en esta parte de la salida del comparador ese cambio, lo cual va a activar el LED que se encuentra ubicado aquí para poder evidenciar la variación del flujo de aire presentado. Y pues acá también pusimos esta resistencia de un kilo ohm, pues para que no se nos vaya a dañar el LED. Teniendo en cuenta que esta salida más adelante la vamos a poder conectar a un micro, a un Arduino, dependiendo de nuestros requerimientos. En general, para nosotros será un Arduino. Por otro lado, referente a pues como a la curva, podemos encontramos que existe un sensor de gas MQ135, y más o menos con respecto al sensor que nosotros hicimos la propuesta de este sensor, pues básicamente vamos a tener una gráfica de respuesta en función de resistencia y voltaje, o también en función de temperatura, así como podemos observar en esta. No utilizamos este sensor porque pues básicamente él es más que todo digital y no podríamos realizar un acondicionamiento analógico, así que básicamente por eso fue utilizada este acondicionamiento de esta propuesta de un sensor. Y eso es todo.